un informe al presidente, a veces que les tienen que dar dinero adicional. Eso es general. No, no hay recorte. Es lo que establece la ley. Existe la ley de coordinación fiscal. Nosotros no podemos transferir menos recursos de lo que establece la ley. El gobierno federal recauda y mediante una fórmula se transfieren fondos a los estados. La mayoría de los estados integran su presupuesto con participaciones federales. Son muy pocos los que tienen ingresos propios o un porcentaje considerable de ingresos propios. Creo que la Ciudad de México debe tener como un 60% de su presupuesto de ingresos propios. Pero hay estados en donde hasta el 95% de su presupuesto son participaciones federales. Es una fórmula de transferencia de recursos que está establecida por ley y de eso que se transfiere a los estados, un porcentaje va a los municipios por ley. En el caso del fondo minero existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia, porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros, a los municipios mineros, y que los tiene que entregar la Federación. Y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace 4 años y se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos. Me tocó a mí, tengo la experiencia de ir a un municipio minero de Chihuahua, Guadalupe y Calvo, y en una asamblea les pregunté a los ciudadanos si sabían de ese fondo y si había llegado. Nadie sabía. Y si llegaba, hacían uso de ese recurso para otras cosas. Entonces decidimos que esos recursos van también a entregarse de manera directa a los beneficiarios. Esto generó una controversia que está por resolverse en el Poder Judicial, pero no hay legalmente nada. Por eso sostengo que se equivocaron de ventanilla, porque incluso si fuese que se les están quitando estos 5,000 millones,
el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto, pues es el Poder Legislativo. Si no se les da recursos, están amenazando con pues venir con al menos 10,000 personas aquí a Palacio, por una parte, y por la otra cerrar el aeropuerto. ¿Qué les diría? Pues que ejerzan su derecho de manifestación, que vengan temprano, más seguido, que se levanten temprano, por lo menos una semana, pero no a las 7, porque a las 7 ya empezó la conferencia, que vengan a protestar a las 6 para que se tengan que levantar a las 4:30. Un mes así, eso está mejor que cierren el aeropuerto. Eso solamente lo hizo Fox, y el PAN, o lo intentaron hacer allá cuando lograron una concertación con Salinas. Entonces, nos cuestionaban mucho cuando lo del Reforma, y ellos se aventaron tomas de carretera y cerraron el aeropuerto, porque lo que querían era una negociación, una concertación. Está bien que protesten y que se manifiesten pacíficamente. Pues lo decidieron en la puerta porque sintieron de que había una amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta, también atropellando a los que atienden, los que están en atención ciudadana, los arrollaron. La crítica es porque, por ejemplo, a los manifestantes. Muchas gracias, Lidia Lista de Grupo Expansión. Perdón, presidente, no se exageró, porque la crítica es justamente que a manifestantes, por ejemplo, del 2 de octubre o incluso de lo de Ayotzinapa, pues patearon la puerta, agredieron, pintaron y nunca se actuó de esta manera. Pero ¿por qué sí con los alcaldes, que también son autoridad? No, fue la intención esa. Fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión. Yo le diría también a los presidentes municipales pues que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King, y que apuesten a la no violencia. Pero y que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque pues son de el PAN y del PRD, son opositores nuestros. Y la verdad, no tenemos nosotros que ver en este asunto. Nosotros mandamos el presupuesto, no nos corresponde, no es como antes, ya esto ya cambió. Además, yo no voy a entrar en componendas. Esos acuerdos en lo oscurito o sobornar para gobernar, de eso se acabó.
las concertaciones, nada. Garantizar las libertades, el derecho de manifestación, sin problema, y evitar la violencia, no caer en ninguna provocación, la paz sobre todo. Pero sí representaban un riesgo los alcaldes, presidente, para actuar de esa manera, para decidir lanzarles Yo este gas. creo que así sintieron los de la Puerta, que estaban muy agresivos, y por eso tomaron esa decisión. ¿La respalda usted? ¿Respalda esta decisión de haberles lanzado el gas? Es que a lo mejor eso evitó una situación más grave. Yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica, y sería hasta conveniente que se promoviera cómo protestar con eficacia, sin violencia, cómo acreditar la no violencia y su eficacia política. Porque nosotros, claro que protestamos muchísimo, pero con la no violencia. Una vez que hubo un fraude electoral, había la costumbre de tomar instalaciones. En Tabasco, si se tomaba una instalación, pues se destruía, se quemaba. Y desde luego que habían heridos y había muertos. Es el trópico. Y nosotros empezamos a trabajar para no tomar instalaciones. Y en una ocasión, en vez de tomar carreteras, de tomar todos los palacios municipales, que lo podíamos hacer porque se tenía mucha militancia, decidimos no evitar la confrontación, vamos a caminar. Iniciamos un éxodo por la democracia, caminamos 50 días desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Y habían quienes me decían, ¿por qué vamos a ir hasta allá? Si nos quedamos aquí, tomamos la carretera del Golfo, van a tener que resolver. ¿Para qué caminar tanto? Pues no, porque si nos quedábamos ahí iba a haber enfrentamiento, y era evitar la confrontación. Y claro, son ampollas en los pies y es dormir en el suelo. Por eso, qué bueno que ahora están protestando, pero que no sea así, ¿no? Y que además sean constantes, 50 días, y que duerman en campamento, porque así es la lucha pacífica. Pero venir así
a querer irrumpir y pensar que de esa manera se van a conseguir las cosas, pues es un error y es muy irresponsable. Porque, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Se tiene que cuidar a la gente y no usar la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y además ya van a venir las elecciones, va a haber hasta revocación del mandato. Y el diálogo o el debate va a ayudar mucho. Ellos ya tuvieron su oportunidad, deberían de estar ofreciendo disculpas, porque se dedicaron a saquear, a robar, a destruir a México. Y por eso no aceptan los cambios. Pero imagínense si nosotros llegamos aquí y a la primera volvemos a lo mismo, a que sea más de lo mismo. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Cuánta gente estaba ilusionada por la alternancia, el cambio? Miren en qué terminó todo. No solo más de lo mismo, se agravó la situación. Fue una recomposición del mismo régimen, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Lo mismo, la misma política privatizadora, el mismo saqueo, la misma corrupción, con el añadido de que desataron la inseguridad y la violencia, la antidemocracia. Imagínense un movimiento que triunfa con la bandera de la democracia para quitar al partido que prevalecía durante mucho tiempo y que a los 6 años ya está promoviendo fraude electoral, dicho por ellos mismos. A los 6 años es como si nosotros ahora en la elección del 21 o en la del 24 llevamos a cabo un fraude como lo hicieron ellos para sostenernos en el gobierno. No, no somos iguales. Este cambio es de verdad, no es simulación. Y lo que se demostró al final de cuentas es que son los mismos intereses, distintos partidos, pero con los mismos intereses. Los grupos que se llegaron a sentir dueños de México, apoyando a un partido o a otro, de acuerdo a lo que les convenía. Nada más que llegó el día en que la gente dijo basta
y ya no les funcionó. Y ahora quieren regresar a lo de antes, y eso lo va a decidir el pueblo y el corrido lo dirá. Muy bien.